en el banquete que organizaron para celebrar mi título universitario. Vi a mi propia madre hacer algo que jamás olvidaré. Inclinó la mano con cuidado y dejó caer una sustancia en mi copa. No dije nada. Sonreí. Me levanté con naturalidad. Y, segundos después, puse esa misma copa en manos de mi hermano menor, el orgullo indiscutible de la familia. Se la bebió completa, sin sospechar. Lo que ocurrió después no solo lo destruyó a él, sino que hizo añicos todo lo que esa familia fingía ser. Me llamo Samuel Ríos, tengo 23 años y acabo de graduarme en Ingeniería Ambiental. Nací en una familia obscenamente rica, propietaria de un conglomerado químico con tentáculos en media Latinoamérica. Mi padre, Esteban, tiene 59 años. Mi madre, Lucía, 57. Y luego está mi hermano Mateo, de 20 años, carismático, brillante, destinado, según todos, a heredar el imperio. Desde que tengo memoria, la dinámica fue siempre la misma. Mateo era el milagro. Yo, el error tolerable. Él asistió a una universidad privada en Estados Unidos, estudiando finanzas internacionales. Yo elegí una universidad pública y una carrera que, para ellos, era poco más que una excentricidad. ¿Por qué desperdicias tu inteligencia en algo que no da dinero? Me repetía mi padre. Porque me importa, respondía yo. La importancia no paga facturas, sentenciaba mi madre. El apellido sí, nunca esperé nada de ellos. Mientras Mateo vivía en un departamento de lujo frente al mar, yo trabajaba dando clases particulares, atendiendo mesas, pagando mis libros a plazos. Y aún así, había algo que ninguno de ellos sabía. Mi abuela Elena, fallecida hacía 6 años, fue una científica excepcional. En silencio, durante décadas, desarrolló investigaciones clave que luego fueron apropiadas por mi abuelo. Él firmó, él cobró, él construyó el imperio. Cuando murió, la historia oficial borró a Elena como si jamás hubiera existido. Pero antes de irse, me dejó algo más que recuerdos. Durante mi último año de carrera, recibí una carta legal, escrita con palabras frías, pero con una intención clarísima. De Elena había creado un fideicomiso secreto. Yo era el único beneficiario. 7,5 millones, liberados únicamente cuando obtuviera mi título. Eres el único que heredó mi curiosidad, decía la nota adjunta. Úsala con responsabilidad, y no confíes en nadie. Durante mi investigación de tesis estudié la contaminación de un río cercano a una de las plantas del grupo familiar. Los resultados me helaron la sangre. Sustancias hormonales, residuos farmacológicos, analgésicos sintéticos en concentraciones absurdas. Continué investigando. Conseguí informes internos, datos alterados, estudios manipulados. Todo apuntaba a lo mismo: vertidos ilegales durante más de una década, comunidades enteras enfermando. Informes médicos silenciados. Tenía pruebas suficientes para cerrar la empresa y enviar a mis padres a prisión. Pero esperé. Esperé a graduarme. Esperé a que el dinero estuviera legalmente a mi nombre. La ceremonia fue discreta. A mis padres les costó asistir. Mateo estaba aburrido. Después, durante un café incómodo, mi padre preguntó: ¿Y ahora qué vas a hacer con ese título? Trabajar en restauración ambiental. ¿Cuánto pagan por salvar arbolitos? Lo suficiente para vivir con dignidad. Se rió. Mateo también. Yo no. Mi madre propuso una cena familiar ese sábado. Insistió demasiado. Acepté. La mansión estaba llena, tíos, primos, socios, todos con algún interés en la empresa. Las conversaciones giraban en torno a inversiones, herencias, poder. Cuando mencioné que no tenía intención de unirme al grupo empresarial, mi padre comentó en voz alta: siempre tan obstinado como tu abuela. ¿La que ustedes olvidaron? Pensé, pero no dije nada. En un momento, me levanté para ir al baño. Desde el pasillo vi la cocina. Mi madre estaba sola. Sacó un pequeño frasco del bolsillo, miró alrededor y vertió un polvo blanquecino en una copa. Mi copa. La reconocí por la marca de vino en el borde. Regresó al comedor con una sonrisa ensayada y colocó la copa frente a mí. Tu vino, dijo. Entendí todo en segundos. El fideicomiso. El dinero. Mis investigaciones. Yo era un riesgo. Pensé en no beber. Pero eso solo aplazaría lo inevitable. Entonces se me ocurrió algo. Sonreí. Me levanté con la copa en la mano. Este vino se ve especial, comenté. Demasiado bueno para mí. Me acerqué a Mateo. Tú deberías beberlo. Siempre fuiste el favorito. Mi madre se puso rígida. Samuel,
No hace falta, Mateo rió. Halagado, gracias, hermano, se lo bebió de un trago. Minutos después empezó a sudar, luego a temblar. Después cayó al suelo, convulsionando, espuma saliendo de su boca. El caos fue inmediato. Gritos, llamadas, llanto. Yo permanecí sentado. Mi madre me miró. En sus ojos vi algo romperse. Supo que yo sabía. Y supo que había envenenado al hijo equivocado, no era para él. Susurró, lo sé, respondí con calma. Era para mí, el silencio fue absoluto. Entonces mi amigo Iván, a quien había invitado precisamente por precaución, salió del pasillo con su teléfono en la mano. Yo también lo vi, dijo, y lo grabé. El video mostró todo, el frasco, el polvo, la copa. Mi padre cayó en una silla. Lucía, ¿qué hiciste? Ella lloraba. No sabía que él la bebería. Y terminó la cena, pero no la historia. ¿Qué demonios es eso?, rugió mi padre, rompiendo el silencio mientras Mateo seguía convulsionando en el suelo. Mi madre tardó unos segundos en responder. Temblaba. Ese es un compuesto experimental de la empresa. ¿Qué tipo de compuesto?, insistió él con la voz quebrada. Provoca arritmias severas y colapso respiratorio, murmuró finalmente. La habitación entera quedó congelada. Nadie respiraba. Mi padre dio un paso atrás, como si la respuesta lo hubiera golpeado físicamente. ¿Intentaste matar a Samuel?, preguntó, incrédulo. Mi madre rompió a llorar. No teníamos opción. Él sabía demasiado. ¿Saber qué?, exigió mi padre, ahora mirándome directamente. Lo miré sin odio, sin miedo. La verdad, dije, los vertidos ilegales, la contaminación del río, el fraude científico. Tengo pruebas suficientes para destruir la empresa y para enviarlos a prisión. Eso es una locura, intervino uno de mis tíos, mirando alrededor. Samuel, dime que no es cierto. Lo es, respondí. Documenté todo durante 2 años, análisis de agua, informes internos, datos manipulados. La planta ha vertido residuos tóxicos durante más de una década, medicamentos aprobados con estudios falsificados. Y cuando se dieron cuenta de que yo podía exponerlos, decidieron silenciarme. Las sirenas se oyeron a lo lejos. La ambulancia llegó en cuestión de minutos. 2 paramédicos entraron corriendo y se arrodillaron junto a Mateo. Arritmia severa, dijo uno tras revisar el monitor. Fallo respiratorio inminente. ¿Qué sustancia ingirió? Mi madre no pudo hablar. Yo di un paso al frente. Un compuesto experimental de la empresa química. Provoca exactamente esos síntomas. ¿Cuál compuesto?, preguntó el paramédico, mirándome con urgencia. Giré la cabeza hacia mi madre. Dillon, le dije en voz baja, o déjalo morir. Se derrumbó. Cardiotoxina 7, sollozó. Un inhibidor experimental. Nunca probado para uso humano. Los paramédicos se miraron entre sí, alarmados. Tenemos que trasladarlo ya. Subieron a Mateo a la camilla. Mi padre intentó seguirlos. Voy con mi hijo. Solo un familiar, respondió uno de ellos. Mi madre dio un paso al frente. Yo soy su madre. No, dije con firmeza, ella lo envenenó. En ese momento, 2 policías entraron a la casa. Los había llamado una de mis tías durante el caos. ¿Es cierto lo que acaba de decir?, preguntó uno de los oficiales. Iván avanzó y levantó su teléfono. Tengo un video. Desde el pasillo. Todo quedó grabado. El oficial observó la grabación. Su expresión cambió por completo. Señora, dijo finalmente, acompáñeme, por favor. No, gritó mi madre, mi hijo está muriendo. Su hijo está siendo atendido. Usted queda arrestada por intento de homicidio. No era para Samuel, gritó desesperada, no para Mateo. La casa quedó en silencio absoluto. El oficial la miró fijamente. Acaba de confesar intento de asesinato premeditado. Le colocó las esposas y comenzó a leerle sus derechos. Mi padre parecía una estatua, incapaz de hablar. Me puse de pie. Oficial, tengo más evidencia, dije, de otros crímenes. ¿Qué tipo de crímenes? Saqué una memoria USB del bolsillo. Vertidos ilegales de desechos tóxicos. Contaminación ambiental. Fraude científico sistemático. 15 años de pruebas. Todo está aquí, documentos internos, análisis de laboratorio, fotografías. Testimonios. El oficial tomó el dispositivo. Este es enorme, dijo tras una rápida revisión, más que suficiente para abrir una investigación federal. Miré a mi padre. Eso te incluye a ti.
Se puso pálido. Samuel, soy tu padre. Lo eras, respondí, hasta que intentaron matarme. Tal vez no pusiste el veneno, pero sabías de los vertidos, del fraude, de todo. Eso te hace culpable. Otro oficial se acercó a él. Señor Ríos. Necesitamos que nos acompañe para interrogatorio. No estoy arrestado. Todavía no respondió el policía, pero probablemente lo estará pronto. Mi familia observaba en shock. La cena de celebración había mutado en una escena criminal. Mi madre esposada. Mi hermano luchando por su vida dentro de una ambulancia. Mi padre al borde del arresto. Y yo, sentado, observando cómo el imperio se desmoronaba. Ahí entendí que aquello no era el final. Era el inicio. Los días siguientes fueron un caos absoluto para ellos y una calma extraña para mí. Mateo sobrevivió por poco. Estuvo en coma 3 días. Cuando despertó, pidió verme. Vino a mi pequeño apartamento, lejos de la mansión, lejos del apellido. ¿Por qué? Me preguntó apenas se sentó. ¿Por qué me diste esa copa? Porque sabía, respondí, vi lo que mamá hizo. Pudiste simplemente no beberla. Tú también pudiste, le dije, pero ninguno de los dos sabía oficialmente. La diferencia es que yo entendí lo que estaba pasando. Guardó silencio. ¿Mamá intentó matarte? ¿Por dinero? No solo por dinero, respondí, por silencio. La herencia secreta de la abuela. El fideicomiso se liberó cuando me gradué. ¿Cuánto? 7,5 millones. Abrió los ojos, impactado. No tenía idea, nadie la tenía, excepto ellos. Y sabían que mis pruebas podían destruirlo todo. Mateo bajó la mirada. ¿Sabes qué es lo peor? Dije, mamá confesó algo más en el hospital. ¿Qué? Dijo que, si yo hubiera bebido la copa, habría sido mejor. Porque tú eres el heredero, el importante, y yo solo un ambientalista. Inútil. Eso lo quebró. Lloró en silencio. Lo siento, murmuró, por todo. No es tu culpa, le dije, así te criaron. Lo importante es que ahora lo ves. Asintió lentamente. Las semanas pasaron. Las consecuencias se acumularon una tras otra. Mi madre fue acusada formalmente de intento de asesinato premeditado, sin derecho a fianza, enfrentando una condena que podría acompañarla el resto de su vida. Y esa apenas era la segunda parte de la historia. Mi padre tampoco se salvó. Los cargos llegaron uno tras otro: fraude científico, vertidos ilegales, conspiración criminal. La acusación estimó una condena potencial de hasta 4 décadas de prisión federal. En cuestión de semanas, el conglomerado fue intervenido por autoridades ambientales, sanitarias y judiciales. Revisaron laboratorios, servidores, archivos físicos. Encontraron exactamente lo que yo había entregado y mucho más. 15 años de descargas tóxicas sin tratamiento. Cientos de millones de litros arrojados a un río que alimentaba pueblos enteros. 12 comunidades afectadas directamente, más de 50,000 personas expuestas. Las estadísticas eran brutales: tasas de cáncer multiplicadas varias veces por encima del promedio nacional. Malformaciones congénitas disparadas. Enfermedades hormonales y neurológicas que ahora tenían un origen claro. Además, 8 medicamentos habían sido aprobados con estudios manipulados. Todos fueron retirados del mercado de forma inmediata. Las demandas colectivas no tardaron. Una tras otra, la empresa fue cerrada y liquidadas. Los activos se vendieron para cubrir multas y compensaciones. El monto final superó cifras que antes solo existían en balances internos: multas históricas, indemnizaciones masivas. Ruina total. La fortuna familiar se evaporó como si nunca hubiera existido. La mansión fue embargada y subastada. Los autos incautados. Las cuentas congeladas. Mis padres, quebrados, esposados, encarcelados. El imperio que había dominado nuestras vidas se deshizo en silencio y vergüenza. Yo hice lo contrario. Usé la herencia de mi abuela, el dinero que casi me cuesta la vida, para crear un fondo permanente de apoyo a las víctimas, tratamientos médicos gratuitos, seguimiento a largo plazo, becas para los hijos de las familias afectadas. Financié estudios independientes para restaurar el río y establecí un centro de investigación ambiental que lleva el nombre de quien siempre debió recibir crédito: Centro Elena Ríos de Ciencias Ambientales. Ciencia abierta, datos públicos, cero corrupción. Mateo cambió de raíz, abandonó cualquier idea de heredar algo que ya no existía. Se matriculó en Derecho Ambiental. Quiero reparar lo que
Destruyeron, me dijo una noche. Eso no. Se arregla rápido, respondí. Tengo tiempo, contestó, y ahora tengo motivos. Por primera vez, dejamos de ser competidores fabricados. Nos volvimos hermanos reales. Compramos una pequeña cabaña cerca de un lago, lejos de la ciudad, lejos de los pasillos de mármol y las mentiras heredadas. Vivimos con lo justo, trabajando, aprendiendo, en paz. 3 meses atrás. Mi madre intentó contactarme desde prisión. Una carta escrita a mano. Páginas llenas de disculpas, miedo, justificaciones. Decía que el dinero, la presión, el pánico la habían cegado. ¿Qué seguía haciendo mi madre? No respondí. Quemé la carta. Mi padre lo intentó después. Una llamada, desde un número institucional. No contesté. Bloqueé el contacto. Mateo me preguntó una noche, ¿crees que algún día los perdonarás? Me quedé pensando. Tal vez dije, pero no ahora. Y no pronto. Si realmente se arrepienten. Tendrán toda una vida para reflexionar sobre ello donde deben estar. Asintió. Intentaron matarte. Casi me matan a mí. Y envenenaron a Miles. Durante años. Exacto, respondí, el perdón no puede ser automático cuando el daño fue deliberado. Hoy, 1 año después de aquella cena. Mi vida está completa. Trabajo en el centro de investigación haciendo ciencia real, sin atajos. Mateo cursa su 2.º año de Derecho con honores. Vivimos lejos de la toxicidad que nos definió durante tanto tiempo. Me llamo Samuel Ríos, tengo 24 años. Hace 1 año. Mi madre intentó envenenarme en mi cena de graduación. Le entregué la copa a mi hermano. Él la bebió, casi muere, pero sobrevivió, y con ese acto, el imperio construido sobre mentiras se derrumbó. ¿Me arrepiento? No, aprendí que la justicia a veces exige decisiones imposibles, que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la superficie, y que, en ocasiones, salvar a tu hermano significa arriesgarlo todo para que el veneno deje de circular para siempre.